¿Qué tal? ¿Cómo están, emprendedores y emprendedoras? Estamos nuevamente en un capítulo más de Lo que callan los emprendedores con mi compañero Héctor Vallenilla Hello, hello. y su fiel acompañante Alfonsina Fontana, que estamos acá para poder hablarles sobre lo más difícil que es emprender. Pero sobre todo vamos a hablar de historias, vamos a tener contenido, aprendizajes, inspiración, por ahí capaz preguntamos alguna anécdota divertida. Siempre tenemos algo que se nos ocurre en el momento, ¿no, Héctor? Sí, Pues todo total. aquí Acá aprendemos, nos motivamos, nos reímos. Acá para todo. improvisamos, Improvisamos tosemos. también. Yo todo el mes la he pasado con tos. Bueno, De hecho, estás ahorita, tienes prohibido el pase al mate hasta que... me exacto, cancelaron. Estás cancelada ahorita. Exactamente. Y bueno, hablando de caos en cuanto a lo que es el emprender, hoy tenemos este tema que sé que muchos están ahí diciendo, no, pero es que no es un caos, no, es un caos en muchos aspectos. Lo digo, bueno, yo que estoy ahora... Bueno, hoy es que vamos a definir también cuál es el caos. Porque, eso, bueno, muy sí. importante, muy importante. Hay tipos Pues, de caos que no son tan malos tampoco. no, esa parte está muy buena. Así que quédense porque lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar del caos al control y tenemos un invitado muy especial para que nos hable sobre eso. Y es Walter Echegaray. Bienvenido, Walter. Bienvenido, Walter. Buenas, buenas. Bueno, Walter es empresario y también es el creador de un programa llamado Estrategias 360. Bueno, Walter nos va a hablar un poquito de eso para ver de qué se trata, pero bueno, estamos muy complacidos de que estés acá. Bueno, es un honor siempre tener coach empresariales en nuestro programa porque siento que nos nutrimos mucho y todos los que están ahí también se nutren muchísimo de información y contenido de alto valor. Así que bueno, bienvenido. Gracias por venir, Walter. Alfonsina, gracias. Gracias a los dos en realidad por estar acá y por la invitación. Así que para mí es un placer porque quiero justamente eso, ¿no? O sea, mi deber en esta tierra es transmitirle al emprendedor cosas para que se lleve y se nutra, ¿no? Bien. Entonces, este Buenísimo. tipo de espacios me encantan porque, y los felicito por eso, ¿no? Porque hace mucha falta eso. Me lo llevo. Ah. Bueno, vamos Me a suena hablar de eso, conocido. ¿no? Me suena conocido eso. De ahí es que tengo este pequeño problemita Mira, de tos, ya ¿no? por nombre la conversa va a estar buena. Por nombre. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿quién por ahí se ha sentido alguna vez que, o sea, que el negocio no los domina y no ustedes al negocio? A ver, presten atención. Vamos a conversar un poquito sobre eso, Walter, porque cuando uno emprende, da como en ese romance, ay, voy a emprender, voy a ser dueña de mi tiempo, de mi negocio, y que felicidad, y bueno, nadie me manda. Bueno, entonces tuviste una idea, sabes hacer algo, y de repente te metiste de lleno, dejaste el trabajo, alquilaste, sacaste los ahorros, sacaste préstamo. Bueno, se viene el No caos. validaste, invertiste de una. Y ahí empieza el caos. Y ahí empieza Ahí el caos. empieza el caos. Claro, porque yo le estaba diciendo a Alfon, bueno, que también lo conversamos un poquito, que tú me digas caos, que yo estoy preparado para vender 10 y estoy vendiendo 50, ese caos me gusta, ese caos está lindo, pero el caos en el negocio este que estamos hablando no es tan divertido, ¿no? Cuando Exacto. el negocio nos absorbe a nosotros. Y ahí, por ahí hago la diferenciación. Igual quiero aclarar, ¿no? O sea, todas las cosas son un poco de la experiencia mía, de tratar con más de 1000 emprendedores, de haberlos escuchado, de saber lo que pasa cada uno, ¿no? Y lo que ha pasado uno también, porque soy emprendedor, La obviamente. experiencia propia. Y bueno, eso también nos lo tienes que contar, Walter, contar Tal un poquito cual. sobre ti. Ahora, yo diferencio el caos del happy problem. Ajá. Y el Bien, caos lo tengo como eso que hay que solucionar, como hay que crecer, todo eso que podemos mejorar. Ese Que nos enseña, ese eso que nos trae una escalón lección. que Ok. tenemos para mejorar. Ahora, el happy problem es esto que vos decís, ¿no? Claro. Ok, tengo el restaurante lleno, no tengo más mesas y hay cola. Ok, todos queremos eso. El éxito. Qué es el problemón tan ese es bueno. exacto, por eso el happy problem, ese problema feliz. Ok, entonces esa diferenciación quiero hacer, ¿no? O sea, Sí. ese caos es buenísimo. Bueno, yo lo llamo happy problem porque caos lo llamo al otro, ¿no? A Claro. eso que hay que avanzar. A la angustia. Y todos tenemos Sí. que avanzar, que mejorar. Hay un montón de cosas. El emprendedor tiene muchas cosas
en el cual tiene que animarse a dar ese salto de fe para poder mejorar. Pero vos sabés que hay un tema, ¿no? O sea, no sé si ustedes me quieren hacer preguntas, si no voy hilando temas, No, ¿no? vos habla tranquilo, que acá... Pero vos sabés que... De vez en cuando te interrumpimos y te lanzamos alguna pregunta y opinamos algo. Y un mate. Y un me das matecito. Bueno, buenísimo. Vos sabés que si me voy al recuerdo mío, yo cuando veía a mi madre en su emprendimiento, porque ella tuvo un emprendimiento, tuvo su almacencito, que siempre quiso tenerlo, lo logró, lo tuvo ahí en la puerta de casa, lo recuerdo patente, ¿no? En un localcito que había al lado, que todavía está el local. Y el ruidito del mate. Exacto. Y vos sabés que, pero la veía de lleno, ¿no? En 12 horas, 14 horas, 16 horas dentro del negocio. Que proveedores, que el cliente, que los cajones, que no tenía un almacén, verdulería, vendía un poco de todo. ¿Quién no tiene uno de esos emprendimientos? Muchos emprendedores a través de vender ese tipo de productos. Pero ¿qué pasa? Vos te criás con eso, ¿no? Claro. Y por otro lado... ¿Y crees que eso es productividad aparte? O sea, eso como que, no, si no estoy haciendo eso, no soy productivo. O sea. Es que ahí empieza la confusión, la diferencia entre ser productivo y estar ocupado. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Entonces, pero nos enseñan desde chico, y acá quiero hacer una aclaración, porque no es que nos enseñan por malos. Nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, amor, ¿sí o no? Ok. Ahora, es hasta donde ellos se capacitaron o tuvieron la oportunidad y pusieron su negocito, y entonces hasta te decía, no, vos tenés que atenderlo vos mismo, porque yo siempre lo cuento eso, ¿no? Porque en esa tienda que la tienda. Pero en esa época había hasta un eslogan donde decía atendido por su dueño. Exacto, total, ¿viste? Vos lo dijiste. Atendido por su propio dueño, no. Y eso te llevaba a que tenías que clavarte en el negocio. Bueno, el tema es que, y ahí es donde quiero que trabajen los emprendedores, es empezar a romper esos paradigmas, empezar a romper esos pensamientos que nos han enseñado, pero que servían para ese momento. Es que básicamente era una propuesta de valor, ¿no? Atendido por su propio dueño era como que... Exacto. Me llama más la atención. Es una propuesta de valor, sí, claro. O sea, me hace sentir como importante. Exacto. Que me atienda el propio dueño. Me está atendiendo el dueño, pues. Sí. Eso te lo puedo creer que me diga, no sé, te atendió el dueño de Google, una cosa así. Bueno. Claro. Pero sí, no, ya después una tienda es como que no eres solamente el dueño, eres el dueño, el empleado, el que hace, el que factura, el todólogo, exactamente. Entonces es como que en vez de uno cree al final que le está dando valor el atenderlo al cliente personalmente, y al final lo que está haciendo es quitándote valor a tu negocio, quitándole valor, porque el que te atienda el dueño tiene que ser una experiencia muy VIP, muy especial. O sea, te atendió el dueño porque, bueno, justamente en ese momento se necesitaba que el dueño interviniera para poder atenderte. Pero bueno, a esa parte está muy buena que la puedas mencionar. Sí. Vos sabés que, a ver, mi objetivo de hoy, después de estos 30 años, de experiencia obviamente, de estos 30 años, o 35, de haber pasado por un montón, yo tuve varios emprendimientos. Contanos. Contanos de alguno. Mira, mi primer emprendimiento creo que fue a los 12 años, ¿no? Uh-huh. Lo venía pensando mientras hoy venía manejando. Y digo, porque, a ver, emprender también es dar servicios, ¿no? O sea, sí, vendo productos o brindo servicios. Y yo a los 12 años brindaba servicio de electricista, ¿no? Y le arreglaba fíjate vos, ¿no? Heladeras y ese tipo de cosas a negocios que eran conocidos de mis padres, ¿no? Entonces, como sabían que yo estaba estudiando esa tecnicatura en un colegio técnico y tenía mi valijita que había hecho en el colegio, yo iba con mi valijita y prestaba servicio, ellos me pagaban. Obviamente que ahí no había un precio, tenía 12 años, pero me daban, ¿viste? Claro. Entonces, para mí era un negocio. Ese fue si tuviese que decir cuál fue tu primer negocio, fue ese servicio, ¿no? Pero después tuve, por ejemplo, una barra de tragos, ¿no? En realidad, primero tuve una barra, alquilé una barra dentro de un boliche y con un socio.
y bueno, y la llevé a cabo, ¿no? Me acuerdo que salimos hechos, después de un año, porque te lo alquilan por un año, salimos hechos, nos divertimos, pero salimos hechos, ¿ok? Y eso te va enseñando, ¿no? Te va enseñando cosas y, che, ok, hace un año que estás con esto y ¿cuál fue el balance? El balance fue cero. No fue exactamente cero, pero digamos que no se justificaba todo El esfuerzo versus el beneficio. Tal cual. Después tuve un emprendimiento de ropa también, conjuntamente con Andrea. Andrea, tu esposa. Sí. Ok. Tuvimos, está acá por acá, saludos. que está por Andrea, ahí, que está le acá mandamos, le dejamos acompañando. un saludo. Y también tuve un emprendimiento de productos para mascotas, ¿no? Más de ella, pero bueno, nosotros siempre íbamos ahí en conjunto, Juntos, ¿no? qué lindo. Y cada uno de esos emprendimientos, la realidad es que te va dejando cosas, qué hacer, qué no hacer. Y vos sabés que en el Y aparte rubros pasar, distintos, ¿no? Son rubros distintos, completamente exacto. distintos. Pero todos tienen una particularidad. Y no es la plata, sino es el tiempo que le queremos dedicar. Y todo esto es como que te va haciendo ver, decís, ok, nosotros, por otro lado, y acá me voy a una parte humana, ¿no? O sea, Sí. el tiempo para nosotros es finito. No es infinito. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en un viaje. Un recurso no renovable. De pasadita. Exacto. Yo siempre le digo que es un activo no renovable ese, ¿no? El tema del tiempo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto quiero dedicar de mi vida al emprendimiento? Y eso no quiere decir que tenga que cerrar o abrir más o menos horas en el emprendimiento, sino es cómo empiezo a estructurar el emprendimiento para que el emprendimiento sea parte de mi vida, pero no me absorba totalmente todo, porque además del emprendimiento, y todos los que nos están mirando o nos están oyendo, tienen hijos, tienen familia, tienen padres, necesitan divertirse. Entonces, cuando vos querés meter todo y por otro lado trabajás 14 horas por día y Sí. 8 dormís, No, ni 8. o dormís menos, Ujú, ¿cuántas horas te quedan para poder disfrutar de todo eso que te nombré? ujú. Vos sabés que la otra vez hice una charla que se llama, es la charla del tiempo, ¿no? Hablé 2 horas más o menos tuve y preparé algunas dinámicas y dentro de esas dinámicas que hice fue enfrentarlo a los emprendedores al tiempo que le quedaba para disfrutar con su familia o con... Uy, eso es muy poderoso fue. súper Hay poderoso. que hacer un contexto y demás, pero digamos, hay muchos que después me escribieron, me agradecieron muchísimo por haberles abierto los ojos, como decimos, porque no lo veían desde ese punto. Y ahí vuelvo al tiempo que es finito, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Cuando nos criamos, en esa época que nos criamos, nos enseñaron a que vas al colegio, buscate un trabajo, conseguite el mejor trabajo y jubilate y después tratá de disfrutar sería, ¿no? Pero digo, ¿es eso lo que realmente quiere el ser humano? Hoy no es eso, Totalmente. ¿no? Entonces, por un lado, entender, y ahí vuelvo a las creencias limitantes, entender que necesitamos algo diferente de lo que nos enseñaron. Empecemos a romper esos paradigmas. Sí, siempre estamos en una de rebeldía. Siempre, bueno, uno le dicen, hay que hacer esto y quieres hacer otra cosa. Aparte también es lo que te apasiona. También hay una realidad que tenemos más información, tenemos más acceso a la información. Podemos Sí, ese es punto central. El tema de la información. Hay un cambio, una la evolución. tecnología, el acceso a la información ha cambiado la visión de vida. Después de pandemia. Después de la pandemia, exactamente. Es como que eso hizo como un cambio totalmente drástico en la visión de la gente que siempre tuvo como esa ganas de emprender, pero que no se animaba. Pero también es cierto que cuando dices al principio, y quiero retomar esto, que la familia te dice que no, o sea, no quiere directamente como decirte que emprendas, porque muchas veces la realidad es que cuando se emprende hay muchas emociones negativas que te sumergen y obviamente que el amor de una familia, de un padre, de un hermano, de alguien que te aprecia,
no es verte en angustia, estresado, cansado, muchas veces en la ruina, que no puedes pagar esto, qué tal. Y eso es algo que obviamente se transmite. Y es difícil para la persona, para tu entorno, poder decirte, acompañarte y decirte tú puedes, tal. No, siempre uno quiere que la persona esté segura. Entonces, eso es lo que pasa por ese motivo, es que la gente no te motiva, no, que búscate un trabajo, que lo mejor. Y es algo que lo vine viendo recién con este tema de lo que venimos aprendiendo de la espiritualidad, de creer, de no juzgar a nuestros padres por lo que nos sembraron, sino que ver por qué lo hicieron y que lo hicieron desde el amor. Y eso creo que es muy interesante. Yo creo que es agarrar esa información y Sí. decir cómo lo mejoro. Claro. Justamente lo que vos decís, ¿no? O sea, no es, no, esto es lo que me enseñaron. No, no, no. Ok, gracias por lo que me enseñaron, cómo lo mejoro, porque ahora está en mis manos. Ahora puedo decidir. Y yendo a lo que vos decías, te cuento una anécdota. Obviamente que el camino que uno va agarrando, yo estudié, encontré un trabajo que amaba lo que hacía, me encantaba, tuve muchísimos años y eso me llevó, te diría, a grandes aprendizajes, ¿no? En equipo de trabajo y demás. Pero digamos, después conversamos de eso, pero digo, la anécdota es esta. Tenía un trabajo, porque yo trabajé en corporativa, ¿no? Tenía un trabajo que entres por donde lo entres, no había manera de que lo dejes, ¿no? Claro. O sea, mirá, en horarios era el que yo elegía, en definitiva, ¿no? Estaba a 15 minutos de mi casa. Fui escalando y llegué a un puesto jerárquico bastante interesante. El sueldo era muy bueno, muy bueno. La relación que yo había construido ahí era excelente, o sea, Equipo. todo. No había manera, o sea, el que te miraba y decís, che, no tenés motivos. Cuando yo le dije a más de una persona, dentro de eso mi padre también, ¿no? Mi padre todavía está en vida. Y cuando le dije que me iba del trabajo a más de una persona, me dijeron, vos estás loco. ¿Te vas? No, es que quiero focalizar en el emprendimiento, porque yo, por otro lado, ya había construido emprendimientos, ¿no? Pero eso es seguro, me decían. Y eso es lo que, justamente es lo que traemos la mayoría, ¿no? O sea, la seguridad. O sea, buscamos seguridad y en realidad en esa seguridad encontramos estar presos del tiempo. Porque eso también te lleva hasta 10 o 12 horas porque hay gente que no cuenta la hora de viaje. Es decir, trabajás y ¿cuántas horas? 9. ¿A dónde? En Capital. ¿Y cuánto tenés? Tengo hora y media para ir y otra hora y media para volver. No trabajás 9, trabajás 12. Claro. Y ahí volvemos de vuelta a las 12. Entonces, el trabajo hay que mirarlo desde una perspectiva, el emprendimiento hay que mirarlo desde otra perspectiva, pero hay que filtrarlo a través del tiempo. ¿Cuánto le queremos dedicar? Y con esto no estoy diciendo que el trabajo sea malo, ni que estar en el emprendimiento sea malo. Simplemente hay que hacerlo efectivo a ambos, ¿no? Es que cada uno tiene un costo, se podría decir. La seguridad tiene un costo. Sí. Y un techo. Exacto. Ese es parte del costo. Pero el emprendimiento tiene otro costo. A nivel de incertidumbre, de ciertas cosas, de conocimiento constante, hay una frase que dijo una gran amiga y es, a veces el lanzarse, lo pensamos tanto, nos da miedo, que es algo completamente normal, pero siempre hay una malla invisible que te sostiene. Pues eso tiene que ver entramos ya a temas más de espiritualidad y todo esto, pero siempre hay esa malla invisible que te protege. Lo que pasa es que estamos tan, como se podría decir, constreñidos, como aquí intentando protegernos con ese miedo que se nos dificulta. Sí, así es. ¿Sabes cómo se llama esa malla? Amor. Totalmente. Pero no todos la logramos ver, o muchos la logramos ver, pero hay que trabajar continuamente en eso, en esa malla, ¿no? Exacto. Ahora sí, bien. Esto se fue a una conversación Sí, filosófica de emprendimiento. Ahora bien, tú vienes acompañando emprendedores, o sea, cuéntanos de lo que estás haciendo actualmente, porque sabemos ya que fuiste emprendiendo, fuiste creando negocios. Mira, actualmente estoy haciendo mentorías 1 a 1
y estoy armando un programa justamente que se llama Libertad 360, el sistema Libertad 360, donde la idea es justamente esto que acabamos de nombrar recién, ¿no? O sea, creemos emprendimientos a través de la espiritualidad para que sea efectivo. El 85% de los emprendedores normalmente, y no digo que yo no lo haya pasado en su momento, pones el emprendimiento por plata. Claro. Y eso no quiere decir que no hay que ponerlo por plata, ¿no? Pero es que la plata no es el objetivo, la plata es la consecuencia. Claro. Pero si lo pones como objetivo, empieza a haber otro tipo de caos. Porque cuando yo estoy desesperado por el tema del dinero y yo te contrato a vos, y ahí entramos dentro del emprendimiento, ¿no? O sea, te contrato a vos como equipo de trabajo, te voy a estar mirando a través del dinero. Y ya voy a empezar a desconfiar, no va a ser cosa que me robes, porque como estoy focalizado en el dinero, Se olvida el liderazgo, empiezo todo. a emitir ese tipo de juicios. Pero es que aparte es una energía que contagio al empleado y como yo tengo la energía de que necesito, de que estoy desde la carencia o desde el miedo queriendo el dinero, el empleado está en la misma que tú porque obviamente lo contrataste con esa energía. Sí. Y ahí se convierte, es una relación, lo que llamamos relaciones tóxicas de trabajo, que bueno, el emprendedor que puede, digamos, es como que el dueño paga lo mínimo para que el empleado no se vaya y el empleado hace lo mínimo para no ser despedido, ¿no? Exacto. Es una relación juego. tóxica. pero todo eso es una relación tóxica, como decís, totalmente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo creamos un buen equipo de trabajo? Pero para crear un buen equipo de trabajo, tenemos que lograr un liderazgo tal y después empezamos a buscar personas, pero primero me tengo que liderar Sí. yo hacia adentro. Claro. Y liderar yo hacia adentro es un trabajo que pocos quieren entrar, porque hay que hacer introspección, ¿eh? Sí, sí, no, eso es obviamente vital, ¿no? ¿Y quién va a decir? Y lo hemos descubierto desde que estamos acá con el emprendimiento, porque no ha habido ninguna persona de las que ha estado acá que no nos diga la importancia de estar bien internamente para poder seguir creciendo. Pero hay otra cosa que no es que no es una sorpresa, y es que, bueno, el caos viene acompañado de muchísimas cosas. O sea, ¿cómo describirías ese caos que muchos viven sin darse cuenta? Te diría que la falta de... A ver, el liderazgo y la mentalidad vienen de la mano, Sí, ¿sí? O sea, yo cuando logro realmente capacitarme y entender cómo funciona la mentalidad del ser humano, más que del emprendedor. Yo siempre hablo de que antes de ser emprendedor, primero somos ser humano. sí. Entonces, cuando entendemos cómo funciona la mentalidad del ser humano, podemos mucho más fácil entender cómo funciona el liderazgo. O sea, el caos en los emprendimientos, el 90% es por el tipo de comunicación que hay. No nos enseñan a hablar. Uno de mis mentores y te diría hasta de mi libro, de mi primer libro, que le doy autoridad, digamos, en definitiva, es La ontología del lenguaje de Echeverría, de Rafael Echeverría, donde te da herramientas. O sea, esa es la parte del coach que, por otro lado, me formé, ¿no? Pero, digamos, ese libro me llevó mucho en cuanto a herramientas que te da conversacionales para ver, primero, obviamente, introspección a uno, pero Sí. además, cómo nos movemos dentro de la sociedad. Y cuando digo de la sociedad es también dentro de mi emprendimiento, porque el emprendimiento sí hay procesos, sí hay sistemas, pero también hay personas, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la parte blanda donde tengo que ser 100% líder para eso. Y que es la mayor parte de los problemas de los negocios que dependen, ¿no? Es que el 90% tiene problemas de equipo. comunicación, ¿Sí o no? sí. De equipo. ¿Cuántas veces lo han escuchado? Pero muchas veces no se inicia con un equipo. ¿Cómo se hace cómo sería el caos entonces para un emprendedor que inicia
que está solo, que hace todo solo. Es que ese es el caos, creer que tengo que hacer todo solo. O sea Ese es que- el primer caos. Hay gente que empieza así, Sí, empiezo yo solo. así es como empiezo a buscar el caos. O sea que O sea, el caos lo es- armo yo solo. Exacto, o sea que estaría directamente el caos para el que empieza solo, el empezar solo, y el que empieza acompañado con equipo, el no saber comunicarse con su equipo. Digamos que esos serían... Es un tema, Sí, yo creo que también es un tema como de sentir. Es decir, capaz lo que es caos para uno no necesariamente es para el otro, pero sí hay un malestar. Para mí es un tema de que la persona que crea, hay una serie de aspectos allí que engloban eso que podría ser un caos, pero al final es ese malestar de estar enfocado en ciertas cosas y no en el servicio, y a partir de allí se va expandiendo a cosas que no necesariamente dependen de nosotros. Claro. Mira, me voy a lo que decía Alfonsina recién también, ¿no? O sea, cuando uno empieza solo como emprendedor. Cuando uno empieza solo como emprendedor, el mayor de los pecados es no capacitarse en emprendimientos. Y Totalmente. cuando vos empezás a capacitarte en emprendimientos, empezás a tener idea de que necesitas herramientas y pilares diferentes donde necesitas un equipo, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a estructurar el negocio. Pero también es hacerse la pregunta de, ok, yo me pongo este emprendimiento, pero ¿por qué lo puse el emprendimiento? O sea, ¿cuál es la misión del emprendimiento? ¿Y cuál es mi misión como persona? Porque a veces yo he visto personas o emprendedores, y esto de asesorías, ¿no? Que quieren una vida libre, ¿no? Sí. Como vida, cuando yo hago después, yo tengo un sistema donde es de indagación, ¿no? Bastante indagación. Exacto, alinear tu modelo de negocio con tu vida, básicamente. Totalmente. Pero hay gente que dice, no, o sea, quiero al aire libre y se pone, no sé, Quiero montar un negocio. este tipo de trabajo, ¿no? Exacto, Decir, quiero montar un no me negocio en cierra. físico, pero quiero viajar por el mundo. Claro, Ya va, así que- vamos a Que replantear no eso. digo que no se puede, o sea, se puede poner yo tengo negocio físico y quiero viajar por el mundo, pero necesito hacerlo funcionar solo. Claro, necesitas la estructura y el proceso. Y la de- estrategia y todos los procedimientos. ¿Y nos puedes contar en la próxima parte cuáles son esas estrategias o cuál es esa estructura que debería tener un emprendedor para poder construir ese negocio en base a esos sueños? Nos lo cuentas en la próxima parte, dale. Dale, Ya perfecto. volvemos, vamos a una pausa. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like, activa la campanita y compártelo con otros emprendedores. Bueno, estamos acá de vuelta en Lo que callan los emprendedores con este invitado fabuloso que nos acompaña hoy, que es Walter Echegaray, coach empresarial. Y estábamos antes de la pausa hablando sobre esas estrategias, esa estructura que tendría que tener un emprendedor para evitar ese caos. Bueno, cuéntanos, aunque sean 3 o algo que tengas así bien estructuradito para poder contarle a los emprendedores. Perfecto, me encanta. Y vos sabés que yo creo que si te tuviese que decir, y de eso a eso nos dedicamos con el sistema Libertad 360, ¿no? Parte de lo que vemos en ese sistema es que el emprendedor sí o sí necesita estructura, cómo estructurar mi negocio. Y cuando hablamos de estructura es no hablamos de equipo, sino de la estructura que va a llevar el equipo adelante, ¿sí? Procedimientos, manuales. Las finanzas es otra de las patas. Yo tengo dentro del sistema el triángulo empresarial, que lo llamo triángulo alfa 3, justamente porque por los 3 vértices que tiene el triángulo, en el cual tengo finanzas, estructura y equipo de trabajo. Para mí, esas 3 patas, llevado a través de la mentalidad, lo hago así porque está en el medio del triángulo, ¿no? Ok. Llevado a través de la mentalidad y del liderazgo, son una bomba. Después de eso, con eso construyo mínimo el emprendimiento que tengo que hilar para adelante, ¿no? Ahora, la otra vez vinieron y me dijeron, che, pero el marketing también es una pata del emprendimiento. Sí, por supuesto, 100%. Sí. El tema es que no lo tengo en el resto del sistema Libertad, pero no lo tengo inicialmente porque eso lo puedo contratar. Claro. O sea, yo contrato una agencia de marketing y ya está. Claro, pero puede la ser estructura de negocio en cuanto a lo financiero la tengo que conocer. Yo no voy a contratar un financista. Sí contrato un contador, pero el contador
es otra pata como externo, ¿no? Hay mucha gente que... Igual que lo legal. Es que es para eso, es para las normativas, la legalidad que necesito a través del negocio. Pero el contador tal vez no viene a llevarme los números finos de cada momento o de cada día. Eso lo tengo que conocer sí o sí. Sí. Y tengo que saber cómo conocer, cómo hacer un análisis a fin de mes de cómo me fue y qué estrategia financiera voy a hacer para el siguiente mes. Exacto. Con el equipo de trabajo, yo no contrato a alguien que venga para que me lidere, contrato un líder, ¿no? O sea, necesito yo ser un líder, Sí. porque si no, ¿cómo voy a contratar un líder? Totalmente. No, y en la parte de equipo también puede entrar todos esos otros rubros que estás mencionando, o sea, quién te ayuda con las redes sociales, quién te ayuda con la parte de edición y diseño. Exacto. Son parte del equipo y Exacto. está en la estructura prácticamente. Y Sí. mentalidad y liderazgo en el centro, me encanta. Es que eso para mí es puntual, es lo que va a hacer crecer. Sí. Y el resto del sistema es el conocimiento del por qué pongo ese emprendimiento que quiero. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta, o me ha tocado mentorear a personas o emprendedores donde decidieron cambiar de emprendimiento porque no era su misión de vida. Y eso a mí me parece sumamente importante, porque si no, no tengo, digamos, no me da ganas. O sea, yo necesito hacerlo con pasión a mi emprendimiento. Con visión de servicio. Es como que, digamos que normalmente estamos alineados al resultado y no al servicio que podemos prestar para entender ese proceso. E incluso cuando te dicen, enamórate del proceso, pero ¿y cómo me enamoro del proceso si lo que quiero es lograr allá? Y ese proceso, normalmente el proceso de emprender siempre es incómodo, porque independientemente del rubro siempre hay incomodidades, siempre hay incertidumbre, siempre hay frustración, muchas cosas, cuentas que no dan o lo que sea. Pero cuando no tienes esa visión de servicio se hace todo mucho más complejo, es lo que llamamos propósito, porque propósito, sí, propósito es visión de servicio. Cuando eso no va y tiene que ver con esas habilidades blandas y como tú dices, identificar qué es lo que realmente quiero hacer. No es porque, bueno, me salió una oportunidad y es válido eso, pero desde mi punto de vista hay muchos negocios que se estancan y gran parte de la problemática del porcentaje alto de pymes que existen, que están estancadas, es porque comenzaron desde ahí y no saben cómo escalar. Comenzaron con el dinero, Porque no saben cómo escalar, porque digamos que es una forma de pensar que se traslada a todos los aspectos del negocio y cuando tú no tienes esa visión de servicio que lo llevas hacia el cliente, hacia tu empleado, hacia tu colaborador, se complica mucho más y por ende, bueno, es dificilísimo crear equipos desde allí. Sí, sí, tal cual. Y vos sabés que algo que decía recién ella, que a través del dinero, ¿no? Vos sabés que hay un tema con el tema del dinero que también vienen por creencias, ¿no? O sea, por un lado, de chico a veces nos enseñan que el dinero no es bueno. ¿No? Y nos enseñan creencias limitantes como, por ejemplo, si no tengo para comprar algo, es malo. ¿Sí? Y muchas veces lo sufrimos cuando somos chiquitos eso, ¿no? Vemos a nuestros padres sufrir por dinero o no tienen para pagar X cuenta, la luz, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces empezamos a crear desde chico, pareciera que todo lo que está relacionado con el dinero una ansiedad. Es como que no tiene buena vibra, ¿no? Y el tema no es demonizar el dinero, ¿no? O sea, para mí el dinero es la mejor herramienta que tenemos durante la vida para cumplir nuestros sueños. Ahora, hay que preguntarse cuáles son los sueños que tengo, ¿no? Pero para mí el dinero es fantástico. O sea... para mí también. Imagínate llegar a viejitos, ¿no? Como decimos todos, llegar a viejitos y tener tu vida resuelta a nivel económica, donde no hagas depender a nadie de vos. Esa es como una visión a futuro. ¿Sabes que hay un libro que habla sobre eso y que dice que con el dinero nosotros tenemos que verlo
como los fantasmas del señor Scrooge. Así es que se llama la película Scrooge, algo así. Que dice, piensa en el dolor que te causó el dinero en el pasado, piensa en el dolor que te está causando el dinero en el presente y piensa en el dolor que te causará el dinero en el futuro. Y en base a eso, o sea, a mí eso me marcó totalmente. Total, ¿no? Está profundo eso, ¿no? Sí, está interesante eso. Pero encuentro mucha gente donde dice, no, sí, es una herramienta y todavía encuentro personas donde dicen, no, el dinero... Pero fíjense que yo les quiero decir algo acá, a ver si cómo lo miran ustedes. Porque está bien, sabemos que yo me quedo con la parte del aprendizaje que tú comentas, o sea, para emprender y no caer en esas situaciones complicadas hay que prepararse. Pero para mí hay dos razones, digamos, que el por qué la gente comete los errores, ¿no? Y la primera es desconocimiento, o sea, soy ignorante de algo que me está pasando. Pero hay una segunda, que incluso es hasta más compleja, que es por irresponsabilidad. Es que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Claro. Eso pasa muchísimo. Y ahí entraríamos en el tema de el ego, alineado al miedo, que no me deja salir del personaje para cambiar y hacer cosas diferentes. O sea, ahí estamos hablando un poco más de espiritualidad. Y de la incongruencia. Y de la incongruencia. Sí, porque somos incongruentes. Ay, no, yo quiero ser exitosa, quiero tener un cuerpo fitness, quiero tener plata, pero entonces en la mañana me cuesta para pararme. ¿Y qué tienes que hacer? Yo tengo que hacer esto y esto. Ok. No. ¿Y por qué no lo hace? Ah, ok. Claro. Ahí es donde está el tema. Decisiones... Tengo que prepararme, sí. Ok, ¿por qué no lo hace? Y son esos miedos, ¿no? O sea, ¿en qué escala queremos vibrar sería? O sea, vos lo traes desde un aprendizaje de conciencia que hay que empezar a hacer, y por ahí es donde yo le voy a los emprendimientos, justamente a todas esas personas donde entran conmigo por asesoría, por un programa, por lo que sea. Yo necesito elevarles el nivel de conciencia, porque a veces no saben, o sea, cuando están muy bajos, vibran tan bajo que no saben el problema que están teniendo, o sea, son ajenos al problema. Yo creo que incluso hasta es muy difícil que puedan generar liderazgo o que puedan convertirse en buenos líderes si no suben ese nivel de conciencia, porque tiene que ver con eso, con el servicio, con el aporte, y eso tiene que ver con el amor. Eso tiene que ver con el amor, totalmente. Y un factor que yo encuentro muchos en los emprendedores de hoy, es que hacen un curso, muy bueno por ahí el curso, pero no les reditúa en mejoras. Y entonces hacen otro curso. Y hacen otro curso. Y así, ¿no? Empieza a tener cursitis el emprendedor. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Exacto, o sea, pero porque no saltan al siguiente escalón, no saltan a esas creencias limitantes y se quedan solo con la herramienta. Ese es el mapa de conciencias, el mapa psicológico, en PNL, digamos, ¿no? Pero digo, creer que solamente con herramientas voy a lograr lo que necesito lograr es un error. O sea, necesito a veces ir más allá y empezar a romper esas creencias para utilizar las herramientas. Pero tengo que darme ese permiso de cambios superiores. Es un montón, ¿no?, de trabajo interno. Y para mí no solamente trabajo interno, sino también complementa con el tema de la capacitación. Pero si nos ponemos a ver, si se hace el trabajo interno como tiene que ser, capacitarte va a ser sencillo. Levantarte temprano va a ser sencillo, vender va a ser sencillo, ejecutar y tomar acción va a ser sencillo, porque si lo trabajas internamente no vas a estar luchando todo el tiempo con esos pensamientos o con esas creencias. Con esa rumiadera. Pero es que empezás a vibrar de una manera diferente. Claro, pero... O sea, imagínate, perdóname, ¿no? Imagínate esto, quiero formar un equipo de trabajo sólido, ¿no? Pero si yo no soy sólido y no hago introspección y no me autorreconozco a través de, ¿qué vibra le voy a dar a mi equipo? Lo ideal de todo líder, en mi pensamiento, lo ideal de todo líder es que yo pueda transformar a mis colaboradores
conectándolo con lo mejor que es, con lo mejor de su persona, conectándolos con su mejor persona. No, también está la dicha de el líder saca lo mejor de vos. Puede ser, pero digamos, yo creo que la conexión es lo que hay que lograr, que se conecte y se autoconozca tu colaborador o tus colaboradores o tu equipo. Pero para lograr eso como liderazgo e impactar a tus colaboradores, Sí. tenés que haberte impactado vos primero. Totalmente. Y yo lo que iba a comentar es que no sé si es sencillo eso que estás comentando, el hacer las cosas, la venta. Para algunos, obviamente, que tiene más capacidades de venta se le va a hacer más fácil, pero no necesariamente es sencillo, pero entiendes que es incómodo y a partir de esa incomodidad la entiendes y accionas igual. O sea, hay muchas cosas que uno dice, no, es que si entiendes esto va a ser sencillo y tal, y hay cosas que siguen siendo incómodas, pero aceptas la incomodidad porque estás alineado al servicio, estás alineado al amor, tienes un propósito, hay una serie de cosas que te llevan a que, hey, uy, A levantarse tus temprano metas. es horrible, pero A tus metas. ir al gimnasio todos los días es terrible, pero sabes que si estás haciéndolo desde el amor, no desde lo externo, te estás mentalmente te estás mejorando, estás honrando el cuerpo que tienes, una serie de cosas Y por que eso tú es un dices, trabajo wow, pum, interno, sí. me levanto y lo hago, es incómodo, Sí. es horrible, pero hoy lo hice y cuando lo haces, wow, lo hice. Entonces así creo que en todos los aspectos, no siempre va a ser cómodo, pero cuando lo actúas desde la perspectiva, la tomas desde donde es, definitivamente Todo lo depende, haces, todo depende accionas. obviamente de los hábitos con los que estés luchando. O sea, recuerda que también nosotros venimos de una crianza, o sea, quién nos crió, cómo nos criamos, qué hábitos teníamos, cómo eran nuestras rutinas de estudio, de juego, de distracción. Entonces, creces, entras en la madurez, dices, ay, quiero emprender, porque pasaste por la etapa de que eras empleado y ya no quiero seguir siendo empleado, quiero ser mi propio jefe. Y entonces ahí y sí, empiezas a luchar con esa parte donde de todos esos malos hábitos que traes arrastrando del pasado, y entonces resulta ser que te encuentras con que te tienes que capacitar en negocios, finanzas, marketing, plan de negocio, modelo Canva, edición, videos, todo eso, porque evidentemente liderazgo, comunicación. propósito. Y sí, entonces, y en el mientras tanto te das cuenta que tú ibas, trabajabas, volvías, prendías la tele, te acostabas un rato, te parabas en la mañana, hacías el desayuno, la comida, te ibas al trabajo y después volvías. Y durante todo ese tiempo no te capacitabas, no estudiabas, no tenías que ver cuentas, no tenías que... Entonces, ese es el caos. Y claro, no, pero es que primero, yo creo que no para todos es incómodo ese tema del trabajar y toda la cosa, pero hay algo que sí es claro. Emprender es incómodo y trabajar es incómodo. Lo que pasa es que las incomodidades se notan en tiempos diferentes. Elegí tu incomodidad. Elegí tu incomodidad, exactamente. Emprender es incómodo, pero a largo plazo tiende a ser, cuando lo haces bien, tiene mucho beneficio. Y trabajar y no cuestionarse y entrar en ese sistema es incómodo, pero cuando ya no tienes nada que puedas hacer, porque ya tienes edad, ya tienes unas ciertas cosas que es mucho más complejo. Entonces, escoge tu incomodidad. O sea, si vos le preguntás a una persona, ¿te gustaría llegar a, yo siempre pongo de promedio 85, no sé por qué, pero 85. Quisiera llegar a 90, dame 5. o 90. quisiera llegar a los 90 y ¿qué quisieras que pase en esos momentos? O sea, mirás para atrás y decís, ok, tengo varias fuentes de ingreso que construí, puedo brindarme una vida para terminar la vida. En definitiva, a ver, Sí. yo soy una de las personas que no tengo problema de hablar de la muerte. Hay mucha gente que sí, ¿no? Sí, hay mucho tabú en eso. Pero entonces, digo, en algún momento me voy a morir, ok, ¿bajo qué contexto me quiero morir? ¿Que me esté faltando todo o morirme bien, digamos, en un contexto de amor, de paz, de abundancia, en todos los sentidos de abundancia, además económica, digamos, ¿no? Entonces, si quiero eso, ¿qué voy a construir a partir de ahora? Claro. Está bueno eso. Yo creo, Alfon, te hago esa pregunta. Hay 90 años. Dime un contexto que
Yo creo te que gustaría? yo te lo puedo decir, ¿Cómo pero querés despedirte no quiero de esta vida, encontrarme Celia? con Aldana después y que salga. No, Aldana, danos 2 Bueno, minutitos. no, pero- no me puedes dar 2 minutitos, así que quédate tranquilo con eso. Bueno, vamos a cerrar el programa y esto lo vamos a dar para una próxima oportunidad, sino Sí, bueno, nada, por ahí nada, se y viene ahí- el aniversario y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, antes que nada, quiero que no vamos a poder hacer el ping-pong porque ya es tarde, pero quiero mencionar a nuestros sponsors como Garage Oro Style, que está en Liniers, en la calle Lisandro de la Torre, 143, un taller de estética, mecánica y electricidad, donde van a poder, donde será atendido por su dueño, porque fue emprendedor, pero bueno, dentro de poco... Pero es VIP, es VIP. Es VIP, exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Walter. Gracias por acompañarnos. Andrea, que está acá también acompañándote y dando fuerza, apoyo siempre. Aldana Molinaro en el equipo de la operación técnica. Ustedes que nos escuchan, mi compañero Héctor Vallanilla y bueno, su servidora que bueno, está acá para poder ayudar, impulsar y servirles. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nos gracias, vemos la Walter. próxima Gracias, semana. gracias. Nos vemos. Excelente. Nos quedamos cortos.